con 17 grados de temperatura aquí en la ciudad y conurbano. Vamos a viajar lejos, vamos a ir hasta Nepal con el compañerazo Tadeo Castiglione. Tadeo, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucas. Como siempre, un placer, un saludo para vos, para todo el equipo, a nuestra audiencia. Y bueno, sí, situaciones no fáciles, pero bastante complejas que están sucediendo, bueno, en los últimos días que ha estallado todo esto. Bueno, a ver, vimos ayer imágenes muy fuertes de lo que está pasando en Nepal. Prendieron fuego la casa del primer ministro, murió la mujer del primer ministro, el ministro de Finanzas, que lo desnudan, lo hacen caminar por el río. Bueno, hubo ya 19 muertos, Tadeo. Así mismo es, estamos hablando de, bueno, un vórtice de violencia desatada en los cuales es muy difícil dimensionar cómo de la noche a la mañana llegamos a este escenario. Pero dentro de los ámbitos internacionales, lo último que podemos ignorar es analizar estos hechos como hechos aislados, como hechos inconexos, como hechos espontáneos que salen de la nada, y por eso creo que siempre hay que analizar el trasfondo que tienen los diferentes acontecimientos. La revuelta social, el incendio de los edificios gubernamentales y demás es casi anecdótico si lo tomamos como una picardía, como una rebelión civil, como algo que salió desde las bases, cuando acá hay claros indicios de elementos internacionales que están involucrados en los hechos. Lo analizábamos la semana pasada con las protestas en Indonesia, que también tenían un condimento muy similar a lo que vimos en Nepal, solo que en Indonesia, bueno, se logró encapsular rápidamente a las protestas, pero el caso nepalí es un caso de revolución de color en los cuales el gobierno no tomó la dimensión de lo que se estaba aproximando y tenemos el estallido, el desorden, la crisis gubernamental con la renuncia del primer ministro, con la renuncia de casi todo el gabinete de gobierno. El presidente tuvo que ser evacuado en helicóptero por la fuerza de seguridad. Démonos una situación de anomia, de anarquía social, y en medio de esto, bueno, el caldo de cultivo hacia una desestabilización regional en un país como Nepal. Recordemos, parece un país pequeñito entre India y China, pero son 30 millones de habitantes, con que comparte, bueno, esta frontera sumamente estratégica en un momento sumamente histórico en las relaciones entre la Claro. India y China de restablecimiento, Bueno, venimos de y hablar, que ¿no? De la Organización de Cooperación de Shanghái, de los 80 años de la victoria sobre el imperio japonés aliado a los nazis, todo lo que hemos hablado la semana pasada y de hecho vos trabajiste lo de Indonesia para entender, bueno, qué es esta revolución de colores, donde está Occidente, está la OTAN, están los servicios de inteligencia motorizando esto, ¿se puede? ¿O es muy conspiranoico decirlo, Tadeo? no, para nada, porque hay muchos factores en común que tenemos que tener en cuenta, que esto viene del manual de aquel filósofo norteamericano Jim Sharp, el cual desarrolló un manual que se llama De la dictadura a la democracia, en los cuales hay 198 recetas para hacer una revolución supuestamente pacífica y un cambio de régimen en cualquier país del mundo, en los cuales, bueno, pueden incomodar algunos intereses. Recordemos que el primer ministro nepalí se reunió con Vladimir Putin en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y dijo que Nepal está abierto a una mayor cooperación con Rusia, una mayor cooperación incluso con China, y también saludaba el diálogo entre China y la India. Y en medio de eso, bueno, lógicamente un gobierno que puede ser una bisagra entre los dos países y que venía posicionándose internacionalmente hacia esos aspectos, que le suceda esto es claramente un indicio sumamente claro de lo que estamos por delante. La situación interna en Nepal, que es la que estalla en esta situación, es claramente un escenario orquestado, acusaciones de corrupción que se vienen dando no únicamente en Nepal, sino en toda la región. Recordemos el caso de Tailandia, en los cuales la primera ministra es cesada del gobierno, se la quita del poder por acusaciones de corrupción, Ujú. acusaciones de corrupción en Malasia que acaban con varios ministros del gobierno prácticamente, y protestas que también fueron ahogadas rápidamente.
y el mismo primer ministro de Malasia acusó a los servicios de inteligencia del exterior de estar detrás de estos movimientos. Y tanto en Malasia como en Indonesia, que era lo que veíamos la semana pasada, los manifestantes toman como bandera una bandera pirata, vamos a decirlo, sacada de un dibujo animado japonés de un anime que se llama One Piece o algo similar, y lo utilizan como el escudo, como el baluarte, como el símbolo principal de estas revueltas sociales. Entonces, en Nepal vemos exactamente las mismas banderas, los mismos símbolos, la misma copia del escenario de lucha en contra de la corrupción, y esto alentado por las redes sociales, algo que también discutíamos el día viernes respecto al el rol que están ocupando las redes sociales en esto. En Nepal hubo un trabajo mucho más, vamos a decir, preciso en la potencialización de esto, de tal manera que esta revuelta se llama la revuelta de la generación Z, debido a las limitaciones que puso el gobierno al uso de las redes sociales para limitar lo que ellos veían como una propaganda del exterior. Acá hacemos referencia en el caso preciso de Nepal, de que en la última semana, porque todo esto fue en la última semana, empezaron a hacerse virales videos de aquí están los hijos de. Entonces Que ponían acá a estoy los viendo los diferentes. Nepo Kids, ¿no? Que serían los hijos de los políticos, Exactamente, enseñan al viviendo vida de exterior. ricos. Claro. Claramente, y mezclando esta situación de, vamos a decir, una oligarquía rica que se jacta de, por más que esté en el poder, sus hijos disfrutan de las bonanzas, mezclándolo con temas de que nada tiene que ver con la política, por ejemplo, las inundaciones, las lluvias monzónicas que arrasaron regiones enteras en India, en China, lógicamente también en Nepal, igual que en todo el sudeste asiático, y diciendo, bueno, el gobierno disfruta mientras el pueblo sufre, utilizando un discurso para mezclar temas de tal manera de incentivar a la rebelión, a la indignación en línea generalizada. Tadeo, te pido una Sí. caracterización del gobierno nepalí para quien se acerca al tema, que bueno, que ha sido depuesto, entiendo ahora, porque se ha exiliado a dónde el primer ministro. No, el primer ministro renunció, el presidente sigue estando en el poder, se va a conformar un nuevo gobierno seguramente en las próximas horas, Es un si es esquema como el que inglés. un sistema similar de elección también parlamentaria tiene que ver la elección del primer ministro con el apoyo del presidente, Sí. en los cuales también hay un rol muy importante de las Fuerzas Armadas en Nepal. Hay que tener en consideración que Nepal hasta el año 2008 era una monarquía absolutista. Había una casi guerra civil con guerrillas de izquierda comunistas que después abandonan la lucha armada. Viene con un sistema bastante inestable de coaliciones políticas gobernantes. El actual gobierno era una coalición política en los cuales estaba apoyado por algunos partidos de izquierda, los cuales abandonan esta coalición después de, bueno, que no se dé algunas reformas que se estaban esperando. Pero aún así, esta revolución de color no tiene nada que ver con sectores políticos que hacen vida política, vamos a decir, partidaria dentro del país, lo cual también nos tiene que llamar mucho la atención de cómo se utilizan, vamos a decir, sectores del lumpen, sectores de la sociedad en línea general no politizada para generar todo este caos y destruir su propio país, que fue lo que hemos visto en las imágenes, porque la destrucción del inmobiliario, vamos a decir, gubernamental y la destrucción bueno, el bien público de todos, y generar esta inestabilidad también es generar un daño más perjudicial hacia los que protestan que hacia los verdaderos sectores del poder, y más aún cuando todo esto fue manipulado desde el exterior para llegar a las circunstancias que estamos viendo. Pero es aún más interesante porque aquí se da el mismo escenario que se dio en Indonesia, que ante la revuelta social hay una contestación del gobierno inmediata diciendo, bueno, vamos a rectificar lo que cometimos el error, lo vamos a solucionar inmediatamente, se cancela en este caso la prohibición del uso de redes sociales y también se renuncia al gobierno. Y pusimos un audio bastante cortito respecto a la declaración del primer ministro, que creo que es necesario escucharlo como para que entendamos también a lo que hacemos referencia. Dale. En consideración de la situación adversa en el país, he presentado mi renuncia con efecto a partir de hoy para facilitar la solución al problema y contribuir a resolverlo políticamente de acuerdo con la Constitución.
Bien, esas son las palabras del primer ministro Sharma Oli, ex primer ministro que renunció, que inmediatamente el día, ya esto era el día lunes, con las primeras olas de protestas y que asaltaron diferentes incluso cuarteles militares, que fue la contestación con fuego real y que dejó el tendal de muertos, fue inmediatamente renunció al gobierno, renuncia a él casi todo el gabinete y inmediatamente se pone a disposición de una resolución pacífica del conflicto y quitan todas las medidas que se habían tomado anteriormente. Entonces vemos que a pesar de esa renuncia, las protestas siguen, se radicalizan, toman casi todos los edificios gubernamentales, liberan algunos entre comillas, presos políticos, personas dirigentes que estaban presos por corrupción. En medio de esta lucha de corrupción, liberan a corruptos para que lideren las protestas. Bueno, un escenario bastante llamativo que nos deja entrever claramente que acá hay intereses geopolíticos, tanto para seguir creando una cautización regional que afecta no únicamente a los países que están siendo víctimas de este escenario, sino que una proyección mucho más profunda en contra de China, pero también en contra de la India. Recordemos que el escenario que estamos viendo en Nepal es muy similar al que vimos tiempo atrás en Bangladesh, es muy similar a lo sucedido en Sri Lanka y repite un parámetro en común que esta desestabilización escalonada para generar también un golpe a el desarrollo tanto de las relaciones indochinas como también de esta nueva realidad que se estaba planteando en el sudeste asiático, en los cuales, bueno, vemos un escenario claramente en los cuales hay una influencia exterior para estos fines. Tadeo, ahí te hago una consulta porque justamente en el caso de Indonesia veíamos la semana pasada que había un fuerte respaldo de la región. ¿Qué está pasando en este caso con Nepal? Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que a muchos les agarró, vamos a decirlo, inesperadamente este hecho fortuito de en muy poco tiempo que se dé todo esto. Lógicamente la región apoya inmediatamente a que los manifestantes se calmen, de que se recupere una estabilidad interna. Incluso las mismas Fuerzas Armadas de Nepal llamaron a la población a respetar los toques de queda y a estar tranquilos en medio de lo que va a ser una reconfiguración del gobierno nepalí, pero vemos que tanto China como la India están jugando sus posiciones para la estabilización de este país cuanto antes. Hubieron declaraciones ya tanto de la Cancillería de China como de India llamando a la calma, la tranquilidad, a poner paño frío en la situación. Y creo que esa va a ser la jugada en medio de este escenario. Hay que ver cómo se redefine un nuevo gobierno, si la coalición de izquierda logra recomponer fuerzas. Recordemos también que la monarquía que antes subsistía en Nepal todavía tiene una gran influencia, una monarquía también que era sustentada desde el extranjero y apoyada financieramente, por lo cual hay muchos intereses políticos en esta situación y más aún hay que ver hasta qué punto funciona este escenario de cautización que busca lógicamente seguir poniendo baches en medio de una carretera que viene avanzando y llevándose, vamos a decirlo, a todos puestos, que es el desarrollo del mundo multipolar y de la ruta, en este caso, en Nepal coincide tanto la franja y la ruta como también los intereses directos de la India y es un escenario muy interesante el que estamos delante y hay que ver, bueno, cómo se termina de recomponer esto en las próximas horas, pero ya ha sido un golpe bastante duro la situación que se ha vivido, que agarra a muchos, vamos a decirlo, en upside y también es un mensaje claro para toda la región respecto hasta qué punto se puede seguir confiando en seguir utilizando las herramientas traídas desde el exterior, ya que las redes sociales han sido una herramienta utilizada en todos estos escenarios que hemos analizado para potenciar esta desestabilización, para potenciar protestas sociales que también derivan en las situaciones que acabamos de ver. Y un punto extra que tal vez creo que es necesario tener en consideración, estimado Lucas, estimada Lucía, es que en las redes sociales, aquí incluso en Argentina, vimos como algo bueno lo que se estaba dando en Nepal de que, bueno, al ministro de Economía casi lo linchan, que habría que replicar ciertos escenarios cuando vemos que en realidad estos escenarios se replican muy puntualmente en países que incomodan más al poder
que a países que tengan alguna élite, vamos a decir, neoliberal arriba dominando. Bien, entre paréntesis, eso no le va a pasar a Caputo. Sí. No, 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 no. Incluso eran las palabras de Moyano de que había que tirarlo en andas al riachuelo, pero creo que nos vamos a tener que quedar con las palabras nomás. Bueno, la República Federal Democrática de Nepal, Katmandú. Ahí ocurrió todo y Tadeo nos trae una mirada desde la geopolítica, sobre todo. Después, como para cerrar, Tadeo, es cierto que el enemigo siempre trabaja sobre las contradicciones. Según algunas crónicas, hablan de un 20% de desocupación juvenil. Bueno, obviamente, ¿no? Hay un Sí, no, pastizal seco como para que se prenda todo fuego. claramente, y La además pradera también seca. tenemos que comprender el contexto, que por eso explicamos un contexto de guerra civil, un contexto Claro, de claro. idas y vueltas, coaliciones que no se terminan de dar una imagen tan clara hacia dónde se quiere ir, con una monarquía que aprieta para volver al poder absolutista, en el medio de la reconfiguración regional y mundial, bueno, Nepal teniendo también estos índices de pobreza, estos índices también de ser utilizados por los extranjeros para la explotación del Himalaya, del Monte Everest, bueno, todo eso repercute también en la población civil y que va sumando, vamos a decirlo, uno por uno las pilas de leña para después ser Tal totalmente cual. combustible para una revolución como la que se dio y que, bueno, la dimensión que se ha tenido en esta ocasión, por lo cual, lógicamente, no existirían las posibilidades de revoluciones de colores si también no existe la negligencia de parte de ciertos gobiernos de no entender qué es lo que está en juego y cómo se manejan las diferentes políticas internacionales en torno a cambios abruptos en el poder global. Gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y bueno, excelente semana para todos. Abrazo. Una masa, ¿eh? Tadeo Castiglione.